la Universidad Sergio Arboleda presenta Bienvenidos. Durante nuestro programa de anoche con los senadores Iván Duque y Jorge Enrique Robledo hubo un movimiento impresionante en las redes preguntando muchas cosas, sobre todo en materia tributaria, en materia ambiental y la venta de Isagen. En materia tributaria, la gente estaba inquieta. ¿Será verdad que nos vienen más impuestos encaletados en el plan de desarrollo? Conscientes de que es un tema de enorme interés, vamos hoy a profundizar en estos asuntos con dos expertos de primera línea. Me da mucho gusto saludar al senador Eber Bustamante. Senador, bienvenido. Estimado Juan, muy complacido de estar nuevamente en este programa dirigido a los colombianos para hacerlos conscientes de muchas de las problemáticas que tenemos entre las manos. El senador estuvo muy activo en las sesiones parlamentarias y estuvo viviendo en carne propia cómo fueron, sobre todo esa última bochornosa sesión de los nuevos pupitrazos electrónicos de medianoche, y sobre eso hablaremos. Y me da mucho gusto presentar al doctor José Roberto Acosta. Es un miembro destacado de la Red de Justicia Tributaria, columnista del Espectador, profesor del CESA. Bienvenido, doctor Acosta. Muchas gracias, Juan, por la invitación, al senador Eber Bustamante y a los televidentes. Empiezo con el tema tributario. La gente anoche nos preguntaba, ¿es verdad lo que están diciendo? ¿Que pueden resultar clavados los ciudadanos de cualquier municipio porque dejaron una especie de carta blanca para que pongan nuevos tributos, doctor Acosta? Así es. Tristemente, se le da bajo el pretexto de autogestión a los municipios y departamentos, que pues está en línea de incentivar la descentralización, muy loable, el permitir que se establezca cantidad de tarifas al beneplácito del alcalde y el consejo. Esto nos deja absolutamente vulnerables a que la movilidad en los entes descentralizados empiece a agravarse, tanto a los vehículos como a cualquier otra actividad de los ciudadanos. El tema de alumbrado público, que pues, Juan, permítame decirle, esto es una aberración que el director de planeación esté instaurando nueva jurisprudencia. Resulta que ahora menciona que aunque no se crean tributos con la ley del plan de desarrollo, sí se reglamentan. ¿Desde cuándo, senador? Yo esa ley no la conozco, ni fuente legal o constitucional que permita que a través de la ley del plan de desarrollo se reglamenten tributos que en la larga termina afectando el bolsillo de los contribuyentes en materia de energía eléctrica y en materia de licores, y obviamente los que a cualquier consejo municipal o alcalde se le ocurren. O sea, es cierto que hoy un ciudadano de cualquier municipio puede verse afectado por esa atribución del plan de desarrollo para que su alcalde y su consejo les metan la mano al bolsillo. Eso es cierto, y ahorita que vienen las elecciones regionales es fundamental que cada municipio, que cada departamento, que cada ciudadano empiece a personarse y exigirle a los candidatos claridad sobre lo que les puede venir en materia tributaria. Para anotarlo subrayado, si les han entregado una especie de cheque en blanco en esas materias, pues que por lo menos la campaña sirva para que se comprometan a darle un uso responsable y a no seguir clavando a la gente que parece que no aguanta ya más impuestos. Senador Bustamante, los temas de la unidad de materia y de lo que debe caber en un plan de desarrollo, yo le he escuchado a usted planteamientos en esa línea. El plan de desarrollo estaba concebido para fijar la brújula de la acción del gobierno en los siguientes 4 años, pero parece que se ha llenado como arbolito de Navidad con una cantidad de cosas que van desde, bueno, micos los llaman algunos, hasta provisiones de asuntos que no tienen que ver con el plan de desarrollo. ¿Usted qué opina sobre eso? Sí, exactamente. Hay que recordar que el Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento de planificación más importante con que cuenta cualquier gobierno para desarrollar el compromiso que hizo con los electores.
Desde ese punto de vista, pues es una gran herramienta de planificación y es ayudar a establecer con claridad los propósitos y los objetivos, el norte del desarrollo del país. Pero aquí sucedió todo lo contrario. El gobierno creo que ha desaprovechado una gran oportunidad. La Corte, en sentencia del año 2012, la C077 del 2012, dijo con un buen fundamento constitucional cómo debería conservarse la unidad de materia, precisamente para proteger al país de que se utilizara el Plan Nacional de Desarrollo para tomar otras decisiones. Y en este trámite se violó la jurisprudencia de la Corte. Abiertamente, porque... O sea que esto se puede caer en la Corte, senador Bustamante. Por supuesto que sí, tiene una gran debilidad en el trámite por haber irrespetado la unidad de materia. ¿Qué dice la Corte básicamente? En esencia dice que todos los artículos del Plan Nacional de Desarrollo deben, para que mantengan la unidad de materia con el plan, deben convertirse en instrumentos para lograr los objetivos de mediano y largo plazo del Plan Nacional de Desarrollo. Si uno coge, por ejemplo, todos los artículos del plan relacionados con esa reforma aparentemente de bajo perfil en materia tributaria para los municipios, si la mira en la parte ambiental, si la mira en la temática minera, si la mira en el tema de televisión, pues va a encontrar que lo que hizo el gobierno fue aprovechar el plan para tomar una serie de iniciativas de carácter legal que no eran pertinentes dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Y ya miraremos varios de esos sectores que usted acaba de mencionar. Hoy, cuando están todavía sonando duro los ecos de esa aprobación, se discute mucho lo que ocurrió con Isagen. El grupo claramente mayoritario en el Senado, entiendo que fueron 80 senadores, dijeron no a la venta de Isagen. Y luego, a medianoche y a escondidas, en una sesión de conciliación, parece que sale ese artículo que obligaba a un control político sobre la venta de Isagen. Usted ha estado muy activo en el proceso de Isagen, ¿cómo lo ve? Pues es una muestra de la terquedad, casi de la tosudez del gobierno de vender un activo estratégico. Era la línea del artículo que se había incluido, que se aprobara por mayorías en el Congreso la venta de cualquier activo estratégico de la nación. El argumento del gobierno es que no había continuidad, que no se había incluido en los primeros debates de la norma, pero pues tampoco se incluyeron muchos otros temas que a última hora aparecieron. Miren, en el sector rural el tema del catastro quedó abierto para que suceda la situación tan aberrante que observamos en Bogotá, de incrementos hasta del 100, del 150%. Explíqueme qué va a pasar con los catastros, doctora Costa. Ese es otro de los renglones en blanco que se les dio a los alcaldes y consejos municipales y gobernadores para definir una aplicación de valorización primero de las tierras y a partir de esa valorización un aumento, si lo quieren, de la tarifa de catastro. Entonces ahí es donde se da el doble efecto. Me toca pagar impuesto porque la tierra me va a valer más. Listo, sea sincera con valores comerciales que como viene la economía de pronto a la vuelta de 1 año o 2 años, esos valores comerciales van a terminar inflados. Y adicionalmente que me inflan el valor de la tierra, la tarifa impositiva sobre ese valor de la tierra también les permite ser incrementada. Ese efecto multiplicador puede duplicar los impuestos. Como si fuera poco, venimos entonces en la ruta de un incremento generalizado de lo que la gente va a pagar en predial. ¿Eso es lo que usted está diciendo? Exactamente, en el campo rural. Esto ya se había adelantado en la parte urbana, pero ahora en el campo rural va a verse afectado. Y se supiera que esos recursos están orientados claramente en el plan de desarrollo, pero senador, usted sabe que ¿quién controla que se cumpla o no? Esto realmente es un saludo a la bandera desde el punto de vista de objetivos de mediano y largo plazo. No ha habido en la historia de Colombia sanción porque un presidente deje de cumplir su plan. De por sí los supuestos macroeconómicos, y ayer lo mencionaba en su programa el senador
Iván Duque y el senador Robledo, los presupuestos económicos están inflados. No vamos a crecer al 4%, el petróleo está muy por debajo de su rango meta establecido dentro de lo que se espera, y definitivamente este castillo de naipes fácilmente se le puede desmoronar al gobierno, pero lo tributario sí va a quedar absolutamente afincado y afectando el bolsillo de los colombianos. Abre la puerta a una serie de reformas casi tributarias en los municipios. Lo es, es que es una carta blanca. Usted fue alcalde municipal y muy destacado y premiado además en Zipaquirá. ¿Usted no tenía esa amplitud tributaria para subirle a sus conciudadanos los impuestos de esa manera? No, nosotros en Zipaquirá hicimos una cosa muy interesante, gracias al apoyo del gobierno del presidente Álvaro Uribe, y es que logramos que mediante una ley se cediera a favor del municipio los ingresos de turismo de la Catedral de Sal, que es lo que hay que buscar muchas veces, es decir, cómo vincular a los municipios a las iniciativas de desarrollo económico para buscar otras fuentes de sostenibilidad del municipio. Y que el camino de buscar la plata no sea clavándole la mano a los ciudadanos. Aquí hicimos varios programas con defensores del plan de desarrollo. Estuvo el doctor Simón Gaviria, estuvieron senadores muy caracterizados de la coalición de Unidad Nacional, el senador Ángel Custodio Cabrera, el senador Efraín Cepeda. Hemos oído la otra cara de la moneda. En eso, discutiendo sobre la forma como llegó a la recta final, un colega suyo decía: aquí detectamos a tiempo los micos, solo que decidieron no matar los micos, sino hacerles manicure a los micos. Unos miquitos los maquillaron y los pusieron bonitos para la foto. Pero algunos los dejaron como orangutanes, de verdad, verdaderos orangutanes. Y no con uñas, pero sí con colmillos. Claro, que es el aporte que ha hecho este gobierno realmente. Lamentable. Lamentable porque hay temas sumamente delicados que afortunadamente no prosperaron. En eso logramos que sectores de distintas bancadas pudieran llegar a un acuerdo. Lo dejo en el uso de la palabra, vamos a unos mensajes y ya regresamos para que me cuente, porque lo vi muy cerca de ellos, cómo fue la batalla de los actores para proteger el trabajo y el talento actoral de los colombianos. Ya regresamos. Regresamos con una feliz incorporación a este panel de la representante Angélica Lozano, una aguerrida representante a quien
seguimos en las redes sociales, en el Twitter, hasta la medianoche, trinando sobre los horrores que ocurrían en la Comisión de Conciliación. Bienvenida. Muchas gracias, un gusto estar en este debate. Bienvenida y feliz cumpleaños, ¿no? Esto es una infidencia aquí en medio del plan de desarrollo. 39 años hoy. Bueno, Muy bien, representante. Y sí, la vimos en las redes trinando, advirtiendo las cosas espantosas que sucedían, y ya regresamos con ese tema porque había quedado con el uso de la palabra el senador Bustamante contándonos cómo fue que ganaron su batalla los actores y actrices de Colombia frente al empeño del gobierno de desmejorar sus condiciones de trabajo. sí, ahí se derrotó definitivamente un gran orangután que tenía el gobierno dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Creo que contribuimos todas las bancadas, tanto en el tema del artículo 41, que era el que contemplaba la cuota de pantalla, y que obviamente lesionaba en materia grave toda esa creatividad que tienen nuestros actores, nuestros productores nacionales, que ahí es que estimularlos y no golpearlos como se pretendía con este artículo. Pero el otro artículo es el 42. Desde el año 1996, en la ley de televisión, la 335, se definió, en el caso del único canal público que está permitido entregar espacios en concesión, que estos se podían entregar a varios productores, a varios concesionarios, en unos porcentajes que oscilaban entre 7.5 y 25 puntos del 100%. Eso permitió que el Canal 1 tuviera 4 operadores, pero podía tener 10. Eso tiene que ver con la pluralidad, con garantizarle a los colombianos que a través de la televisión pública se puedan expresar distintos sectores de la opinión nacional. La Comisión Nacional de Televisión en su época quiso que fueran solamente 4, pero precisamente ese artículo garantizaba que podían ser hasta 10 o 12, de 7.5%. El artículo 42 lo que buscaba era concentrar en un solo concesionario, y en ese sentido iba a ser un duro golpe a la televisión pública, que por naturaleza y esencia tiene que ser pluralista, tiene que permitir el acceso de los distintos sectores de la sociedad colombiana. Eso, afortunadamente, gracias, digamos, al entendimiento de todos los sectores, logramos hundir eso que era un verdadero orangután, y que de alguna manera iba a reemplazar una responsabilidad que tiene el gobierno, que es la convocatoria de la licitación del tercer canal, que es distinto, y que quería no ser utilizado para entregarlo vía concesión. Ese es el caso de un orangután que fue sepultado. Hablábamos ahora de unos micos que siguieron vivos con manicure, pero hubo unos orangutanes que habían muerto y que resucitaron en la Comisión de Conciliación, y le quiero preguntar directamente por un tema que en la comunidad ambiental está generando verdadera indignación, que es la forma como se revivió el riesgo para nuestras fábricas de agua, para nuestros páramos, por la minería. ¿Qué pasó ahí, representante? Los colombianos deben saber que este plan de desarrollo, que es una colcha de retazos, es contra el ambiente, es contra el agua, es contra el futuro, y todo para las mineras. Había un artículo que tenía 2 parágrafos, que iba a salvar a los páramos del que sale el 70% del agua del país. ¿Qué pasó? El Senado, al que le quiero hacer un reconocimiento a los distintos partidos, al liberal, al centro democrático, al verde, por supuesto, y al polo, habían logrado hundir esos parágrafos que hoy permiten que esas concesiones vayan hasta el 2038. Eso, que se acabe el agua con tal de cumplirle a esas mineras. Esa felicidad que alcanzamos a celebrar en una comisión de conciliación oscura, sin publicidad, sin luz, sin información, sin acta, sin deliberación, allá pupitriaron, mangoneados por el gobierno, y revivieron esa victoria ambiental que había hecho el Senado. Usted vía Twitter denunció al filo de la medianoche. Sí. Ya eran más de las 11:30. Yo estaba siguiendo la transmisión por televisión y siguiendo las redes, y vi ese trino que me pareció
alarmante porque esa parecía una batalla ganada. Es la impotencia. El Senado se puso a la altura de Colombia, salvó en 2 puntos vitales el ambiente, minería en páramos y acababa las licencias express, es decir que en 90 días se va licenciando cualquier cosa, y eso que se salvó, el gobierno lo revivió en una comisión de 8 miembros sin deliberación, dando órdenes y casi que obedeciendo y acatando esta comisión de conciliación. ¿Perdió quién? No los senadores, perdió el país. Y esa comisión, pues realmente espacio para deliberar no tuvo, porque las sesiones se habían terminado pocos minutos antes. Esa comisión en 22 ¿Cómo minutos, esas comisiones? los presidentes de cada cámara nombran 4, el de Senado inicialmente nombraron 3. Entonces 3 y 3, a dedo, lo pone el presidente de la Cámara, que le hacen bastante caso al gobierno nacional, por supuesto. A la comisión se metió un 4º senador, entonces llamaron de afán, venga uno de la Cámara, entonces quedaron 4 y 4. En 22 minutos conciliaron, es decir, unificaron los textos distintos de más de 20 artículos de Senado y Cámara, es decir, artículo por minuto. En 1 minuto se despacharon temas como el de Isagen, como el de minería en páramos, como el de licencias express. Ahí no hubo deliberación, discusión, argumentos. Ahí sabe que hubo obediencia. Primero cumplirle a las mineras y a las multinacionales, acabar con el agua y usted haga caso. Así acabaron lo bueno que tenía el plan de desarrollo. Qué vergüenza para Colombia, qué vergüenza para Colombia este promedio que acabamos de oír. Que se concilie, ni más ni menos que el plan de desarrollo con estas implicaciones, a razón de minuto por artículo. Es que ni siquiera para decir presente, ni siquiera para decir voto, ni siquiera para leerlo. No da para leerlo. Doctora Costa. Esto no es un plan de desarrollo, esto es un plan nacional de depredación ambiental. Aquí definitivamente la deuda es con las próximas generaciones. Ya de por sí la institucionalidad, representante, ustedes que del Partido Verde han procurado fortalecerla, está debilitada. La ANLA, la Autoridad Nacional Ambiental, actualmente está contratando a su gente, tercerizándose. Por cada concepto les pagan solo el 30% de los honorarios y el otro 70% quedará condicionado a que el no termine siendo un tal vez y posteriormente un sí, realmente entregando a mineras y explotadores de recursos no renovables absolutamente todo el país. No hay presupuesto, a pesar de que la OCDE, a la que hoy día ya no le obedecemos al Banco Mundial ni al Fondo Monetario, sino a la OCDE, obliga a por lo menos un 1 o 2% del presupuesto nacional a medio ambiente. Aquí a duras penas llegamos al 0.8 y en 4 años. Déjenme meter la cucharada. La OCDE, muy importante para el gobierno nacional, para unas cosas, para lo que perjudica a la gente. Por ejemplo, elevar los años de cotización para pensionarse. Pero eso que usted dice, recomendaciones de la OCDE en materia ambiental, para generar licencias de exploración, no, para eso sí no le hacemos caso. El gobierno es visco, para lo que le sirve a los intereses particulares sí, no a lo ambiental. Y la última cucharadita, aquí, con el pretexto de aumentar 2 o 3 años más de reservas petroleras o reservas mineras, vamos a comprometer 100 años de nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Qué dijo el ministro de Ambiente en esos debates? Bueno, el ministro de Ambiente brilló por su ausencia realmente. No, espere. Yo aquí pregunto con despacio, como dicen. ¿El ministro de Ambiente no fue al debate en el que se reviven las licencias express? No, yo no lo vi. Ni páramos, ¿eso No lo para vi, qué? Nada, no. Es que Colombia tiene 2 ministros de minas y ninguno de ambiente. Esa es la verdad. No, eso es sumamente grave. Es decir, por un lado, el único ministro que estuvo juicioso atendiendo todo el tema del trámite fue el ministro de Hacienda. El de la mermelada. El de la mermelada. Sí. Pues es clarísimo, pero los demás ministros realmente, ni el de comunicación, el de las TICs, ni el del medio ambiente, ni el de agricultura, realmente estuvieron. ¿El de agricultura no estuvo con esas facultades amplísimas? El Senado. Fue a negar la dirección rural, fue a oponerse a crear la dirección para la mujer rural. En Cámara estuvo. Allá sí estuvo, pero para oponerse. ¿A algo para las campesinas de Colombia? No, el gobierno se opuso. A eso fue. Doctora Costa, ¿qué sigue en estos asuntos? Y le pregunto, digamos, en el campo en el que usted trabaja en la red de justicia tributaria, ¿hay un espacio para ir ante la Corte Constitucional? ¿Qué se puede hacer frente a estos asuntos que hemos visto en el día de hoy? Pues los vicios que se han denunciado no solo en este programa, sino en los anteriores por parte de la Cámara de Representantes y el Senado, dan hechos suficientes para que la Corte Constitucional tumbe el plan.
Ese plan está ya casi que viciado de muchas cosas, pero en este país, si no se ha pronunciado el Consejo de Estado casi 2 años después en una demanda de regla fiscal por el tema de Isagen, que se va a vender ya en una semana, pues es probable que la Corte Constitucional con ese silencio termine siendo una cómplice de semejante adefesio. Pero Que mi termina doctora Costa, hay sepultado el plan de un desarrollo. antecedente que yo creo que hay que ensayar en esta oportunidad. Fue en el gobierno de Andrés Pastrana. El Plan Nacional de Desarrollo se cayó en la Corte. Se cayó y se tuvo que tramitar nuevamente. Pero senador, fíjese lo simpático, no pasó nada. Es que Sí, bueno. los planes de desarrollo con este último antecedente se están desnaturalizando. Aquí los planes de desarrollo Correcto. ya terminaron siendo simplemente un disfraz para una mini reforma tributaria. Yo creo que hay dos campos de acción. Pero aquí tendría un efecto grande, Claro, por supuesto. porque aunque se pueda adoptar por decreto temas como las facultades que el gobierno se autoconcedió con la obediencia al Congreso, no se pueden sacar por decreto. Pero hay dos grandes temas ahí. Uno, la irresponsabilidad política con que actuó el gobierno. Yo diría que eso amerita que desde el Congreso, tanto en Cámara como en Senado, hagamos un gran debate de control político, porque nos vulneraron, diría yo, a todas las bancadas que teníamos una visión crítica, Diferente. de contribución propositiva, para que saliera un plan de desarrollo que satisfaciera a los colombianos. Eso no se cumplió. Y en segundo lugar, queda la vía de la acción ante la Corte, porque creo que va a prosperar por la cantidad de vicios, de inconsistencia, de violaciones de la Constitución. El tema, por ejemplo, de la unidad de materia es una clara violación. Exactamente, la Corte Constitucional lo había definido con claridad. O sea, que hay un espacio jurídico para accionar lo que corresponda, y el otro es el control político que necesariamente hay que ejercer. Deplorablemente ha volado el tiempo. Yo le agradezco a quienes desde las redes y durante la emisión del programa nos envían sus preguntas, porque este programa de hoy es en muy buena medida el producto de esa interacción. Muchas gracias, senador Bustamante, muchas gracias. Muchas gracias. Doctora Costa, muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Feliz cumpleaños, representante. Happy birthday. Y muchas gracias por haber venido hoy. Quiero un regalo, que este país tenga un ministro de Ambiente, no 2 de Minas. Ministro de Ambiente no hay. Y esa gravedad quiero que la sepa el país. Y a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa de hoy. La Universidad Sergio Arboleda presentó